Bueno, función polinómica, nosotros lo que vimos era realizar el gráfico. Ahora lo que vamos a ver es calcular la fórmula de la función polinómica. Tenemos dos maneras de hacerlo, a partir de un gráfico o a partir de datos. Vamos a ir viendo primero a partir de gráfico, que me parece la opción más sencilla. Lo primero que quiero aclarar a partir de un gráfico es lo siguiente. Si se observa que la raíz, o mejor dicho, que el gráfico atraviesa en la raíz, que el gráfico atraviesa la raíz, se asume que es simple o de orden 1. Se asume que es simple. Sí, no, todo esto es para no ponernos en debates si la raíz es simple, triple o de orden 5. ¿Sí? Directamente lo que vamos a hacer es tratar de calcular la fórmula con el menor grado posible para que no se ande disparando mucho el tema de las variaciones. Si se observa entonces que el gráfico atraviesa la raíz, se asume que es simple. Si el gráfico rebota en la raíz, se asume que es doble. Y ahí resolvemos el tema que se hablaba en el video anterior de que si una raíz es de orden par, rebota, y si es de orden impar, atraviesa. Para no dejar esa incertidumbre sin resolver, directamente, mientras tengamos que hacer cálculo de fórmula a partir de un gráfico, vamos a asumir esas dos condiciones. Si atraviesa es simple y si rebota es doble. Y listo, se acabó. En caso de que necesitemos una raíz de orden 4, bueno, se aclarará de alguna manera en el ejercicio, pero por ahora lo vamos a dejar acá. Yo no sé si ustedes alcanzan a observar ahí, por las dudas voy a hacer un poquito más de zoom. Más que nada por el tema de las coordenadas, yo sé que las letras sí las van a ver bien. Nosotros acá tenemos un gráfico, ¿sí?, cuyas raíces son -2, y ahí observamos que atraviesa, ¿sí?, o sea, venía positiva esta función, toca el -2 y pasa a ser negativa, o sea que vamos a asumir que en -2 tenemos una raíz simple. Eso lo vamos a ir poniendo. En x1 igual a -2 tenemos raíz simple. Después tenemos que en 1 rebota, o sea que ese x2 igual a 1 va a ser raíz doble. Y por último tenemos otra raíz en 3 que también atraviesa, o sea, venía negativa y pasa a ser positiva acá. Y esa va a ser una raíz simple también. Igual a 3, entonces raíz simple. Buenísimo. Una vez que nosotros aislamos la raíz, vamos a poner una fórmula que va a ser parcial, ¿sí? O sea que no va a ser la respuesta definitiva, sino que simplemente vamos a poner en perspectiva eso que nosotros fuimos hallando mirando el gráfico. Obviamente acá en ningún momento hacemos mención al coeficiente principal. Como no hacemos mención al coeficiente principal, vamos a tratarlo como algo justamente desconocido, entonces vamos a poner una letra A, ¿sí? Acuérdense que el coeficiente principal es lo que cuando hacemos Gauss llamamos como Q, ¿sí? Y ahora vamos a ir poniendo paréntesis con las raíces que hallamos. Tenemos x1 igual a -2, que es raíz simple, o sea que esto va a quedar como x más 2, por, tenemos la raíz en 1, que es doble, o sea que va a quedar x menos 1 al cuadrado,
Y por último, tenemos la raíz simple en 3, que nos va a quedar como x menos 3. Entonces, esa fórmula parcial, nosotros lo único que logramos al escribirla es ver que obviamente nos está faltando hallar la a. ¿Y cómo vamos a hacer para hallar la a? Para calcular a, vamos a utilizar un punto que se vea claramente en el gráfico, ¿sí? Un punto que se vea claramente en el gráfico. Obviamente ese punto puede ser cualquiera, pero acá nosotros tenemos uno que es muy llamativo y que ya lo usamos al momento de graficar, que es la ordenada del origen. En este caso la ordenada del origen es menos 2, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la ordenada y igual a menos 2. ¿Está? Obviamente podríamos usar otro punto. Acá no tenemos ninguno que se vea muy claro. Por ejemplo, supónganse que acá en 2 pasara por menos 1, que no pasa, queda un poquito más abajo. Podríamos usar el 2 menos 1. Pero obviamente en este caso no es válido porque no es preciso el corte ahí. Entonces, siempre que ustedes vean un gráfico, que se vea un punto que se vea claramente en el gráfico, como en este caso puede ser el 0 menos 2, vamos a usar ese. Ahora van a ver por qué utilizar la ordenada además tiene una ventaja extra, pero no necesariamente es que sí o sí tienen que usar siempre la ordenada. Un punto que se vea claramente. La ordenada, que es y igual a menos 2, tiene como coordenada de x 0, que eso es algo que ustedes ya han visto en tercero o en cuarto. Entonces en realidad yo tengo un punto ahí que es 0 menos 2. Este 0 que está acá, le vamos a hacer un acento, es mi coordenada de x. Y el menos 2 va a ser mi coordenada de y. Entonces, como yo sé que 0 es x y que y es menos 2, directamente voy a venir a mi fórmula parcial, ¿sí? Esto es y o f de x, vamos a ponerlo como f de x. Entonces, una vez que yo tengo esto aislado, voy a venir a mi fórmula parcial y directamente ya no voy a poner f de x, sino que voy a poner menos 2, y no voy a poner x, sino que voy a poner 0. Que esa es la ventaja que tiene usar la ordenada, que los cálculos que se me van a generar acá dentro de los paréntesis van a ser muy sencillos. Entonces, en vez de f de x, pongo menos 2. Eso es igual a, que es lo que quiero calcular, por, y empiezo a abrir paréntesis, 0 más 2, por 0 menos 1 al cuadrado, por 0 menos 3. ¿Sí? Y entonces ahora, a mí se me generó una pequeña ecuación en la que yo voy a poder despejar a. ¿De qué manera? De la siguiente. Sigo poniendo que menos 2, no se activó la ecuación, ahí está, que menos 2 es igual a por 0 más 2 es 2, 0 menos 1 al cuadrado es menos 1 al cuadrado, y 0 menos 3 es menos 3. Entonces ahora lo que vamos a tener acá es que menos 2 es igual a por 2 por menos 1 al cuadrado es 1 por menos 3. Entonces tengo que menos 2 es igual a por 2 por 1 2 por menos 3 menos 6. Y lo único que tengo que hacer ahí es despejar. ¿Cómo despejo? Bueno, paso el menos 6 dividiendo como si fuera una ecuación con x, de las que están acostumbrados a hacer, creo yo, desde primero. Menos 2 sobre menos 6, si simplifico, obviamente me va a quedar 1/3
positivo porque menos por menos es más. Entonces 1/3 es igual a A. Y ese resultado no es mi resultado final, pero sí ya voy a ir cerrando el ejercicio. ¿Por qué? Porque ahora me voy a venir a la fórmula parcial y vamos a reemplazar a A por el valor que corresponde. ¿Sí? El error más común es dejar el ejercicio acá, como que ya saqué A y ya se terminó. Pero en realidad yo estoy haciendo un cálculo de fórmula, ese fue el título que le pusimos a este tema. Entonces hay que poner la fórmula como corresponde. 1/3 por x más 2 por x menos 1 al cuadrado por x menos 3. ¿Sí? Entonces, hago un repasito y me voy al otro caso. Miro el gráfico. Obtengo primero las raíces y el orden de multiplicidad respetando esto, que vamos a trabajar con el menor grado posible, o sea, que si atraviesa simple y si rebota doble. Chao. Fórmula parcial. ¿Sí? Ponemos f de x, todas las raíces como las calculamos acá, y la a, que es el coeficiente principal, que como no aparece en ningún momento y desde el gráfico no se ve, la dejamos como incógnita. Después buscamos un punto que se vea claramente, que siempre que pueda ser la ordenada la vamos a usar, pero a veces la ordenada o no la vamos a ver o por ahí va a estar como raíz también, entonces ya ahí vamos a utilizar un punto que se vea claramente en el gráfico. En este caso yo usé el 0 menos 2 y lo que hacemos acá es reemplazamos al menos 2 en f de x o y al 0 en x. Calculamos A y el ejercicio no termina ahí, sino que después hay que volver a la fórmula parcial y reemplazar A por lo que nos dio. Y la otra aclaración que quiero hacer acá es no solo que el ejercicio no termina acá, sino que esto que estamos haciendo para calcular A ya no lo volvemos a utilizar, porque a veces lo que pasa es que en vez de poner la fórmula así como está, no ponen f de x, sino que vuelven a poner menos 2. Y después en la x vuelven a poner 0. ¿Sí? Eso no es una fórmula, es un cálculo. Y de hecho tampoco tiene mucho sentido porque este cálculo va a ser lo que se llama una identidad. O sea, si ustedes reemplazan por 0 acá, en la x, esto que está acá a la derecha va a dar menos 2. O sea que están diciendo algo que si bien es cierto no es lo que yo necesito. ¿Sí? Entonces acuérdense, una vez que sacan A tienen que volver a f de x y a x. Eso por un lado. Ahora vamos a calcular fórmula a partir de datos. ¿Sí? Vamos a ponerle G. Esto lo único que les ahorra es el hecho de hacer el gráfico o de mirar un gráfico. Directamente les va a ir dando una serie de datos con el grado que ya necesitan. Acá sí puede aparecer raíz triple o raíz cuádruple, lo que sea. Porque al no estar mirando un gráfico, no tenemos que hacer ningún tipo de interpretación nosotros. Si directamente ya el enunciado nos está diciendo qué tipo de raíces quiere. Bueno, g de x es una función de grado 4, entonces lo que tenemos que chequear inmediatamente es si las raíces que nos da acá no son compatibles con un grado 4. Y fíjense que acá pasa. Tenemos x1 igual a menos 3, que o sea que es raíz simple, o sea que en un Ruffini hubiera aparecido una sola vez. 2, que es raíz doble, o sea que en Ruffini hubiera aparecido 2 veces, ahí ya llevamos 3. Y 5, que es raíz simple, o sea que en Ruffini nos habría aparecido una vez. Entonces tenemos una vez en Ruffini, más 2 veces en Ruffini, 3 veces, más otra vez en Ruffini, 4 veces. Está bien, es una función de grado 4. O sea que acá no falta ningún dato. Y aparte nos está diciendo acá que g de 1 es 7. Y eso es por ahí lo que más complica un poco. Entonces, vamos a empezar directamente con la fórmula parcial. No vamos a conocer A porque en ningún momento lo menciona. Si acá nos pusiera, en vez de este dato, que A es un medio, ya está. Empezamos a trabajar ya directamente una fórmula final, con raíces y la A que nos dio el enunciado. Pero en este caso no nos dice nada de A, entonces nosotros vamos a asumir que es una incógnita. X más 3, porque el menos 3 es raíz simple.
x menos 2 va a ir al cuadrado, eso porque es raíz doble. Y x menos 5 también va a ir como está porque es raíz simple. Y acá vamos a empezar a hablar con g de 1 igual a 7. Porque eso es lo que nos va a permitir calcular a en un paso parecido al que hicimos acá en el primer ejemplo. Fíjense que las funciones se llaman g de x, o f de x, o h de x, o lo que sea. Entonces, el número que está dentro del paréntesis es la coordenada de x. ¿Está? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a empezar trabajando con la siguiente premisa, que x va a ser 1. ¿Sí? Entonces directamente podemos empezar a poner 1 más 3 por 1 menos 2 al cuadrado por 1 menos 5. Y en g de x, ¿qué ponemos? Y bueno, directamente ponemos el 7, que obviamente si 1 es x, 7 va a ser y o g de x. Este ejemplo está hecho pensando en que hay algunos de estos que pueden llegar a dar cualquier cosa. Y de hecho este da bastante particular el valor de a. ¿Sí? Pero es más que nada para que por ahí no piensen que cuando están haciendo un tipo de ejercicio de cálculo de fórmula, crean que por ahí un coeficiente principal da cualquier cosa y por eso está mal. No, generalmente hay muchos ejercicios de este tipo que los que la da bastante complicado. 1 más 3 es 4, 1 menos 2 es menos 1 al cuadrado y 1 menos 5 es menos 4. 7 entonces es a por 4, menos 1 al cuadrado es 1, y el menos 4 que está al final sigue siendo menos 4. Por lo tanto, yo voy a tener que 7 es igual a por 4 por 1 es 4, por menos 4 es menos 16. Y lo que decía, cuando yo voy a pasar el menos 16 dividiendo, directamente me va a quedar algo así. 7 sobre menos 16 es igual a, y entonces ya como para limpiarlo un poquito, vamos a poner que menos 7/16 es el valor de a. ¿Sí? Lo único que hice acá es expresarlo para que no quede el menos abajo, pero si ustedes lo hubieran cortado acá estaría bien. Ese es a, y entonces ahora, una vez que tengo a, como siempre, me voy a volver a lo que era mi fórmula parcial y ya directamente voy a poner g de x igual a menos 7 sobre 16 por x más 3 por x menos 2 al cuadrado por x menos 5. Y repito, si las a dan feas, no pasa nada, puede llegar a ocurrir. Resaltamos, y esos serían los dos casos que vamos a ver de cálculo de fórmula, a partir de gráfico y a partir de datos. Todos son iguales. Fórmula parcial, calculo a, vuelvo a la fórmula parcial, pero reemplazando a. Y me tengo que acordar de que esto es respuesta. Esta es la respuesta. ¿Sí? Esto es respuesta. Y acá arriba vamos a poner lo mismo. Esto sería respuesta. O sea, ustedes tienen que tener solamente f de x y x en la respuesta. No tienen que tener ni a, ni estos números que utilizaron para hacer la fórmula, nada. ¿Sí? F de x y x, sin a. G de x en este caso y x, sin a. ¿Está? Y eso sería todo.